Y en medio de todas las cosas, de todas las pruebas que se presentan y se están presentando, el Señor nos está dando la victoria. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Habacuc. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Estamos contentos porque lo tenemos a Él. Y aunque estemos viviendo situaciones difíciles, como decía el pastor ahorita, sabemos que Dios tiene nuestras vidas en sus manos. Amén. Y que todo está bajo su control. Y no lo decimos, hermanos, por decirlo, sino porque pues hemos visto su mano, hermano. Yo creo que cada uno de nosotros hemos visto su mano, porque todos atravesamos por distintas dificultades, atravesamos por distintas situaciones y el Señor ha estado ahí. ¿Cuántos pueden decir un gloria a Dios porque el Señor ha estado ahí? Amén. Él es bueno, hermanos. Habacuc capítulo 3, versículo 1 y 2, dice así, ¿ya lo tienen, hermanos? Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Ahora ustedes el versículo 2 nada más, hermanos. Amén. Señor, en esta hora, Dios, nos presentamos delante de tu presencia, tu iglesia, Dios. Padre, queremos oír tu voz, queremos, Señor, hoy que tú hables, bendito Dios, a través de tu palabra, que tu palabra, Señor, se haga viva, Dios, en nuestros corazones, que tu palabra, Señor, cumpla el objetivo para el cual, Señor, es enviada, bendito Dios, que nuestros corazones estén receptibles a tu voz, que nuestros corazones estén receptibles, Padre Celestial, a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas el día de hoy, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que tú te muevas en esta hora, Dios, que tú seas abriendo nuestros oídos, Señor, y que prepares esa tierra en nuestro corazón, Señor, para que esta palabra pueda dar frutos, Señor. No sabemos, Padre Celestial, Señor, no nos podemos conocer tal vez lo que hemos vivido en la semana, pero tú a cada uno de nosotros nos conoces, Señor, nos conoces, Dios. A cada uno de nosotros sabes por qué estamos atravesando, por qué estamos viviendo. Tú lo sabes, Señor. Y tu palabra dice que tú eres el buen pastor, Señor, y que tienes cuidado de tus ovejas, bendito Rey. Y en eso descansa nuestro corazón, Señor, porque tú, Señor, estás con nosotros, estás a nuestro cuidado, tú estás al pendiente de tus hijos, Dios. En el nombre de Jesús, te pedimos que tomes control en esta hora, Dios, y que tú obres en nuestro corazón, amado Rey. Amén, Señor, en tu nombre, Jesús. Pueden tomar su lugar, hermanos. Y vamos a analizar un poco de lo que dice este pasaje, hermanos. Y esta oración, porque es una oración, pero no solamente una oración, es también una alabanza. Este capítulo es un cántico, hermanos. Esto lo cantó Habacuc, no solamente era una oración, pero para que Habacuc pudiera decir estas palabras, él había vivido momentos difíciles, su nación estaba viviendo momentos difíciles. La nación de Israel, en este caso de Judá, porque Habacuc era profeta en la tierra de Judá, estaba, hermanos, viviendo un tiempo como ahorita nuestro tiempo, de mal en peor. Porque si nosotros analizamos, el mundo está decayendo, cada día está decayendo, aunque podríamos decir que en tecnología, en avances tecnológicos, pues hay muchos avances, pero en cuanto a lo moral, hermano, el mundo está de mal en peor o va de mal en peor. Y así estaba la tierra de Judá. Si vemos en el capítulo 1, hermanos, la nación estaba llena de violencia, estaba llena de odio, estaba llena de destrucción,
estaba llena de corrupción. ¿Se les oye algo aquí similar, hermanos? ¿Sí? ¿A qué se les oye? ¿A qué escuchan? A México. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántos no escuchamos aquí en nuestro país, en nuestra nación, que hay violencia? Ahorita acabamos de escuchar un testimonio, ¿verdad? Gracias a Dios porque Dios libró a nuestra hermana de algo más fuerte, de algo más grave. Escuchamos, hermanos, que por ejemplo aquel caso de aquella pequeña que fue a visitar a su amiguita para ir a disfrutar de la alberca, ya no regresó a su casa. ¿Por qué? Porque la mataron. Escuchamos de violencia, de asesinatos increíbles que no nos podemos imaginar y hasta ahorita no sé, la verdad yo perdí la pista de qué pasó, por qué le hicieron eso a la pequeña. No, yo no he escuchado si ya hay una resolución en ese caso, pero sin embargo vemos cómo ya no hay esa aflicción, ese temor en el corazón del ser humano para hacer cosas tan violentas como eso de matar a una niña, ¿sí? Escuchamos de situaciones, por ejemplo, eso del pollo, para guisarlo, hermanas, que dicen que ya no lo laves, que sí lo laves. ¿No han escuchado que en Tlaxcala se murieron unos porque venía una bacteria en el pollo y que porque lo lavaron? Entonces dicen, ahora ya no lo, ¿usted qué hace, hermana? ¿Lo lava o no lo lava? Y uno dicen que no lo debemos de lavar. Y uno se queda pensando, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Estamos en una sequía en nuestro país, una sequía que no se había escuchado nunca en México. ¿Y con qué están regando nuestras verduras, nuestras frutas? Con aguas tratadas. No sabemos, hermanos, porque ni siquiera vemos, ¿verdad? Y sin embargo vemos que esto va de mal en peor. No nos asombramos porque la palabra de Dios ya lo dice, ¿verdad? Y había ese tiempo, así estaba en Habacuc. Vamos al capítulo 1, dice la profecía que vino al profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción, violencia? Están delante de mí y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley se debilita y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Les digo, ¿no nos suena mucho a nuestro país esto? Llegan a los tribunales, llegamos a las autoridades, llegamos y hacen injusticia, hacen corrupción. Pero eso ya no nos asombra. El corazón del ser humano sin Cristo, así es, tiende a hacer lo malo con tal de ganar provecho de las cosas. El ser humano cada día sin Cristo y alejado de Dios va en decadencia. Y aunque digan que han sido prósperos, están en perdición. ¿Por qué? Porque ellos, a los caminos que ellos van, les llaman derechos, hermano, pero su camino es camino ¿de qué? De perdición, de muerte. Porque alejados de Dios no podemos hacer nada, no podemos cambiar. Por más que veamos por cuál presidente vas a votar, por cuál candidato o candidata en este caso vamos a votar, hermanos. Sin Dios, la nación alejada de Dios, hermano, por muy buenos proyectos que traiga un candidato, hermano, no vamos a salir adelante. Necesitamos estar con Dios. Necesitamos estar pegados a Dios. Y eso es lo que veía Habacuc, pero él veía algo, hermanos, como que él decía, como que Dios no me escucha. Y yo estoy pidiendo, él estaba preocupado por su nación y decía, Señor, ¿hasta cuándo voy a clamar? ¿Hasta cuándo voy a pedir por mi nación? ¿Hasta cuándo te voy a decir, mira que cómo está la situación aquí en Judá? Mira cómo está la corrupción, mira cómo está la destrucción, la violencia, el odio. Y al parecer para Habacuc,
Dios no estaba escuchando. ¿Cuántas veces, hermano, nos encontramos nosotros en dificultades, en situaciones difíciles, y parece ser que más se viene el problema? Y parece ser que más aumenta la enfermedad, ¿no? O parece ser que más aumenta la situación económica, que no te va bien, que no está resultando, y tú estás clamando y al parecer el Señor no te escucha. Pero sin embargo, Dios le contesta a Habacuc, hermanos. Él conocía la condición de la nación. Él conoce nuestra condición. Él sabe, hermanos, a cada uno de nosotros lo que hemos atravesado, lo que hemos vivido. Para Él no hay nada oculto. Él sabe lo que has llorado. Él sabe tu preocupación. Él sabe tu dolor. Él conoce lo que hay en tu corazón. Él examina tus pensamientos. Dice su palabra que Él pesa los corazones. Para Él no hay nada oculto. Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Y entonces Habacuc ahí dice, no, pues no veo respuesta, pero el Señor le contesta en el versículo 5 del capítulo 1, dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis, le dice el Señor. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Y empieza el Señor a decirle cómo es. Este pueblo, hermanos, era el pueblo de Babilonia, que venía y que Dios estaba preparando para llevar cautivos a la nación de Israel. Pero esta nación, hermanos, era muy cruel. En ese entonces estaba Nabucodonosor reinando en Babilonia. Y Nabucodonosor era terrible, hermanos, terrible. Y entonces Habacuc recibe esta respuesta de Dios. Y Habacuc se queda asombrado y se queda perplejo ante la respuesta de Dios. Y Dios le dice: ¿sabes qué, Habacuc? Yo he estado contestando tus oraciones. Tú no has visto lo que yo estoy haciendo, pero yo me estoy moviendo. Y viene una cosa, algo terrible, le dice el Señor. Viene algo tremendo. Porque yo voy a castigar o voy a reprender a mi pueblo. Yo no me he quedado quieto. Son momentos en que Dios da oportunidad, hermano, para que nosotros nos volvamos a Él. Antes de que llegue el juicio, antes de que llegue la situación más fuerte, Dios nos da la oportunidad para que podamos meditar en nuestros caminos y podamos mejorarlos. Y cuando está la aflicción y cuando está ese momento difícil, nosotros debemos decir: ¿qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres que yo quite? ¿Qué quieres que yo cambie, Señor? No solamente es dame, provéeme, sáname, Señor, súpleme. No, Señor, lo primero es que yo voy, Señor. Dime qué pasa en mi vida. Dime qué está pasando. ¿Qué quieres? ¿Qué actitud quieres que yo corrija? ¿Qué actitud quieres que yo cambie, Señor? Y entonces dice el Señor, ahí le dice: tú me dices que yo he guardado silencio, pero yo no he permanecido callado, Habacuc. Yo estoy haciendo algo. Y tú no lo ves. Tú no sabes reconocer mi respuesta, Habacuc, porque a veces no sabemos reconocer la respuesta de Dios, hermanos. Pero el Señor está haciendo algo. El Señor está haciendo algo. Yo he estado contestando, le decía el Señor, mi respuesta es tan diferente de lo que tú esperas. Porque así parece ser, hermano. Cuando estamos en una situación difícil, nos imaginamos como seres humanos cómo va a ser el mover de Dios, cómo va a ser la respuesta de Dios. Y tal vez el Señor lo haga así, y tal vez el Señor lo va a hacer así, o tal vez me va a contestar de esta manera.
pero no es como nosotros esperamos. No es así, hermanos. ¿Tú crees que Habacuc se esperaba esto? Él quedó asombrado de cómo el Señor dice, yo traigo una nación terrible, una nación cruel. Y luego después, hermanos, dice en Habacuc 2, en el versículo 13, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al impío, al más justo que él. Entonces, primero estaba orando por su nación y decía, ¿no ves la destrucción? ¿No ves qué mal se porta mi nación? Y bien mala se ha vuelto, Señor. Pero ahora le dice, ahora traes destrucción de parte de un pueblo que es peor que mi nación, Señor. ¿Cómo es posible que vas a castigar con uno más malote al malito? Y ahí vemos la imparcialidad de Dios, hermanos, porque Dios no mide los pecados. Para él el pecador es pecador y el pecado dice que trae consecuencias. ¿Y la consecuencia del pecado qué es, hermano? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios es vida eterna. El pecado trae muerte. ¿Cuántos ahorita, hermanos? Y eso yo se lo predicaba a una señora ahí en uno de las evangelizaciones que hemos estado haciendo las damas, porque pues muchos se justifican, es que yo no soy tan malo. Siempre ha sido ese lema, yo no soy tan mala, yo me porto bien, yo soy buena ciudadana, yo trato bien a mis hijos, pero eso no te va a salvar, eso no te trae vida eterna. Yo le decía, usted no se ha dado cuenta cuánta juventud se está muriendo, hermanos. ¿Ustedes se dan cuenta? Que ahora ya hay más estadística de muertes jóvenes. Los jóvenes están muriendo. ¿Pero por qué? Porque son arrastrados por el pecado. Porque a ellos ya ahora dicen que Dios no existe y viven sus vidas como quieren. No hay límites para ellos. Pero sí, yo te quiero decir hoy que sí hay un Dios que existe y que está al cuidado y que está al pendiente. Y entonces Habacuc queda sorprendido, pero Dios le dice, yo estoy obrando, Habacuc, yo estoy contestando, yo no he callado, Habacuc, yo estoy haciendo algo. Y aunque veamos nuestra nación así y al mundo, hermano, caerse, el Señor está avanzando, el Señor no se ha callado, hermanos, el Señor está haciendo algo. Amén. Y nosotros, como decía ahorita el pastor, debemos de seguir pidiendo por las naciones. La maldad se va a multiplicar. Cada día vamos a escuchar cosas peores, porque así lo dice la palabra de Dios. Nuestra oración no es de que disminuya esto, porque ya no se va a acabar, hermano. Nuestra oración es de que el Señor alcance a las naciones. Que el Señor salve al ser humano, como un día lo hizo. Esa es nuestra oración. Ese debe de ser nuestro clamor. Sí, hermanos, ¿por qué les digo eso? Porque la palabra de Dios así lo dice. Dice que cuando las 10 vírgenes, ¿sí se acuerdan de la historia de las 10 vírgenes, hermanos? Que esperaban ¿a quién? Al esposo, al novio. Y dice en Mateo 25:5, dice, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y en el versículo 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿A qué hora se oyó el clamor, hermanos, de que venía? ¿Tú sabes qué representa la medianoche para el pueblo judío? Porque el Señor, hermano, hablaba con palabras precisas para que la gente, el pueblo judío entendiera. Pero la medianoche para el pueblo judío es la hora más oscura. Es la hora más oscura del día. Y a esa hora dice que venía ¿quién? El esposo. Habla de tinieblas, habla de oscuridad. Y el Señor viene, hermanos, cuando sea el momento más oscuro en la tierra. Y eso nos habla de que va a haber más violencia, más destrucción, más enfermedades, más pecado, más corrupción, porque tiene que haber más tinieblas.
Es el tiempo, en la hora más oscura. Pero en esa hora más oscura, hermano, nosotros seremos arrebatados. Nosotros seremos arrebatados por el Señor, amén. El Señor está haciendo algo. El Señor no guarda silencio, hermanos, aunque veamos nuestra necesidad, que parece ser que va de mal en peor, el Señor está haciendo algo. El Señor está haciendo algo. Amén, hermano, nada más que a veces no sabemos reconocer la respuesta. ¿Cómo ahora, hermano, pues todo esto en la vida, se vuelve a repetir, como en la historia de Habacuc? Sí, muchos ahorita por eso se levantan, dicen, ¿cómo es posible que pase? O sea, si existiera un Dios, ¿cómo no permitiría que pasara esto? No permitiría que pasara el otro. Señor, al cristiano, si dicen que me amas, ¿cómo es posible que me tengas en esta condición en la que estoy? ¿Cómo es posible que yo viva esto? ¿Cómo es posible que yo viva el otro? Y empiezan a decaer en su fe, y es lo que el enemigo está buscando, hermanos. Hace rato platicaba con una de mis hermanas y ella me decía, hermana, el enemigo sabe que su tiempo está corto. Su tiempo ya se está cortando. Y lo único que va a estar haciendo el diablo, hermanos, es atacar al pueblo de Dios para que tu fe decaiga, para que tú te desanimes, para que tú te vuelvas atrás, para que tú reniegues del Señor. Porque el Señor dice que también algo que se va a manifestar antes de que Él venga va a ser la apostasía. Y muchos van a negar al Señor. Y van a decir, si yo era cristiano, yo creía, pero ya ahorita ya no, ni existe Dios. Porque empiezan a dudar, empiezan a caer en ese juego del enemigo. Solo una abertura, hermanos, para que el enemigo entre a tu vida. Solo una abertura. Y el enemigo empieza a llenar tu pensamiento. Es que tú me dijiste, Señor, ¿y dónde está? Ay, sí, es que no te escuchó, es pura mentira y el enemigo empieza a hablar a tu corazón y empieza a darle taquicardias a tu corazón espiritual. Y empiezas, hermano, oíamos un testimonio el día miércoles con las damas y mi hermana Carmelita pasaba a dar su testimonio de Pamelita, la situación que vivieron con Pamelita, y ella decía, híjole, hermanos, cuando estábamos en esa situación, pues se oyen un montón de voces, ella decía, y es verdad, hermanos. Ella decía, se oyen un montón de voces que en vez a lo mejor de levantar tu fe, te quieren hacer caer. Y es verdad, hermano, cuando tú estás enfrentando una situación difícil, se levantan muchas voces. Pero dice la palabra de Dios que cuando el pastor habla a sus ovejas, escuchan y reconocen la voz de su pastor. Y tú debes de tener cuidado, hermano, porque tú debes de identificar la voz del pastor. Amén. Porque si no, hermano, te va a zarandear el enemigo como no tienes idea. Debemos de saber identificar la voz del buen pastor. Amén, hermano. Entonces, vemos cómo el Señor se movía, y en Habacuc 2, del 2 al 4, pues él le reclama, bueno, no le reclama, le hace ver su necesidad primero acerca de su nación, y después dice, Señor, ¿cómo es posible que vas a traer esta nación más mala para tratar con la nación? Y el Señor le vuelve a responder aquí en Habacuc 2 y dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Dice, yo voy a esperar tu respuesta, Señor, porque ¿cómo es posible que ahora traigas algo peor con una nación más mala? Dice, pero yo voy a velar. Dice, no se quedó nada más a esperar así, ay, voy a esperar aquí, Señor, a que suplas mi necesidad. Voy a esperar a que aquí tú, no, dice, voy a esperar, afirmaré el pie y velaré. Y cuando dice que va a velar, hermanos, dice, yo voy a seguir orando. Voy a seguir firme en lo que estoy haciendo en ti, Señor. Yo me voy a firmar en ti.
Dice, para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, ¿qué dice? Espéralo, Habacuc, porque yo ya te hablé, yo ya te dije, traigo esta nación y va a venir esto. Dice, y aunque tardare un poco, el Señor le dice, tú espérala. ¿Sí? Dice, porque sin duda vendrá y no tardará. Lo que el Señor ha dicho y ha declarado en su palabra, hermanos, sin duda vendrá y no tardará. Tal vez para nosotros ha sido tardado. Yo me acuerdo, hermanos, en el eclipse, en el pasado, ¿cuándo fue? ¿En 1900 qué? 91. ¿Cuántos vivieron ese eclipse, hermanos? Que fue aquí. No, pues sí, ya hay muchos viejitos. Ay, no es cierto. No es cierto. No, pues yo también, hermano, estoy ahí. Pero sí lo vio, se escondió. ¿Sí? ¿Sí lo vieron? ¿Sí? Es emocionante, hermanos, yo me acuerdo que en ese entonces se decía, es señal del fin, ya viene Cristo. O sea, ya, y luego decían, ya en el 96. A mí me preguntaban en la secundaria, oye, ¿tú crees que lleguemos al 2000? Y yo le decía, no. En verdad, hermanos, a mí para el 2000 se me oía y en el 2000 me alivié de irra. Pero yo, hermanos, se me oía, o sea, lejos, y que yo decía, no, y el Señor viene antes por su iglesia. Porque hice el eclipse, bien bonito, que se oscureció. Aquí antes pues había más personas que criaban gallos, gallinas, vaquitas, borregos. Empezaron a cantar los gallos, los perros aullando, los pajaritos se pusieron como locos volando de un lado a otro. Y bien emocionante porque se hizo de noche en un ratito. Y nada, bueno, ahora ya no lo pudimos ver aquí así como pasó en aquel entonces, ¿no? Lo vieron en Mazatlán, ¿no? Mazatlán, ahí fue donde sí se vio así, de esa manera. Entonces yo me acuerdo que esa vez, pues ya estaba la iglesia, era en casa de mis papás. Y esa vez, no, mañana es el eclipse, ¿dónde nos vamos a reunir? No, porque decían, no, pues no tenemos que ver el sol, no tenemos que estar afuera. O sea, era como así la señal, ¿no? La señal, la batiseñal, ¿no? Casi así. Entonces, yo me acuerdo que las hermanas, no, pues en mi casa, la vecina era cristiana y decía, no, la hermana Ángela, otra hermanita, y aquí nos ven, sí, vamos a ponernos a interceder, y era bueno, pero desde ese entonces, hermanos, se oía que el Señor ya estaba a las puertas. Y yo le digo a mamá, ¿y tú? Porque me dice, ¿tú cómo viste los pájaros y que cantaron y que el sol? Le digo, pues porque tú me mandaste a la casa y me regresas, me dijiste con una niña que mi mamá y mis papás adoptaron, se llamaba ella Imelda. Me dice, vete por una cobija, me dijo, porque querían tapar las ventanas. Y ya se me acabaron las cobijas, dijo la vecina. No, váyanse por una cobija, dijo. Y ahí vamos corriendo yo y Imelda, se nos va a abrir el eclipse, ¿no? Y nos metimos, sacamos la cobija y en lo que sacamos la cobija y recorríamos todo para entrar, es donde y por eso digo que es bien bonito porque se vio espectacular. Y los que ya estaban orando, intercediendo, pues se lo perdieron. Ya no lo vieron, pero no fue malo, ¿verdad? No es malo orar. Entonces, hermanos, desde ahí se escuchaba cómo el Señor, y al parecer, ¿cuánto tiempo ya ha pasado? ¿Cuántos? 32, 33 años. Pero el Señor aquí le dice a Habacuc, aunque la visión tardara, Habacuc, aún por un tiempo, dice, más se apresura a su fin, al fin. Para mí tal vez 32 años, hermano, es muchísimo. Y le digo, yo no quería, a lo mejor no deseaba entrar al 2000 o no sé qué pensaba.
yo decía, ya viene el Señor, porque yo desde niña oía eso y yo sigo diciendo, el Señor ya viene, yo lo sigo esperando. Y el Señor decía, aunque tú veas, Ana, que la visión se ha tardado 32 años, espéralo. Tal vez para ti ya pasaron, Ana, 32 años. No sé qué tiempo pasaría desde que Dios le habló a Habacuc diciéndole esto. No sé cuánto tiempo pasó, porque lo leemos y pensamos que ya lo dijo y mañana, y ahí están los babilonios, ¿no? Haciendo sus desastres, pero no sabemos qué tiempo. Pero fíjese, 32 años que la iglesia ya decía, el Señor ya está a las puertas, ya están las señales, que como dice el pastor, las señales no son para nosotros, pero de alguna manera nos anuncian. Nos anuncian. Entonces dice, aunque Ana, la visión ya tardó ese tiempo, pero se apresura a su fin, hermanos. Se apresura a su fin. El Señor está a las puertas. ¿Por qué? Por todo lo que vemos. Por toda la violencia, por todo lo que hemos estado hablando, dice, y no mentirá, aunque tardare, espéralo. Dile al que está a tu lado, hermano, aunque veas que tarda, tú síguelo esperando. En tu necesidad, hermano, dile, en tu necesidad, aunque veas que está tardando, espéralo, porque si Él dijo que Él te va a suplir, que Él es tu proveedor, que Él es tu sanador, que Él es tu protector, Él va a cumplirlo. Y aunque tú veas que está tardando, espéralo, porque lo vas a recibir. Amén. Espéralo, no tardará, no tardará. Aleluya. Dice, porque sin duda, no tengas duda, que vendrá. No tardará, nuevamente dice. ¿Cuántas veces dice aquí el Señor? No tardará. No tardará, hermano. El Señor ya viene. Él va a cumplir lo que dijo. Y aunque hay un canto que dice, aunque tardaren sus promesas, mi Dios habló y así lo hará. ¿Cómo me gusta? Es basado en esta palabra. Pero así hay un canto que dice, aunque tardaren sus promesas, mi Dios habló y lo que Él habló lo va a cumplir. Mi Dios habló y así lo hará. Así lo hará. Amén. Entonces, hermano, dice, mira, Habacuc, así está la situación. Va a venir ese pueblo, yo ya lo dije y yo ya te lo hablé. Y va a llegar y no va a tardar, tú espéralo. Pero dice el versículo 4 del capítulo 2, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, Habacuc. Dice, mas el justo por su fe vivirá. Aquel que se enorgullece, aquel que dice, están bien locos, eso, fíjense, 32 años la pobre hermana Ana está esperando a Jesús. Están re locos, se enorgullecen y dicen, todo lo he logrado en mis fuerzas, yo he salido adelante por mí, yo he podido, yo lo he alcanzado. Esos son aquellos que se enorgullecen, hermano. Te quiero leer otra versión y dice, mira, los orgullosos confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad en Dios. Porque esta palabra fe aquí, hermanos, en el hebreo, no es en el griego la palabra fe es pistis, que es confianza, que es creer. Pero aquí la palabra fidelidad también se traduce en el hebreo como firmeza, como fidelidad. Entonces dice, el justo vivirá por su fidelidad. ¿Qué tenemos que ser, hermanos? Fieles. O sea, el Señor cumple sus promesas, pero a nosotros, ¿qué nos toca? Vivir siendo fieles. ¿Amén? ¿Sí les gusta o no les gusta esa palabra? A muchos no les gusta. En el fruto del Espíritu hay un fruto que es de la fe, ¿sí o no? Y ahí también habla no de una fe de creer o confianza, habla de
fidelidad. O sea, ahí la traducción tendría que ser fidelidad. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Así. Y aquí en el hebreo se traduce esta fe como fidelidad. Hace 8 días nos hablaban de permanecer, hermanos. Permanece en esto, permanece en esto, permanece. Eso se le llama fidelidad. La promesa viene y no tarda, pero tú justo mantente en fidelidad. Amén. Mantente haciendo, hermano, lo que te toca hacer como hijo de Dios. Amén. Dice también, hermanos, entonces, él dice, mira, Habacuc, ya, esto se va a cumplir, yo ya lo hablé, y aunque se tarde, esto ya viene, pero el justo por su fidelidad vivirá, el justo se mantendrá y Dios va a estar atento a él. Entonces, hermanos, vemos entonces que Habacuc entendió esto. Después en el capítulo 3 empieza a hacer esta oración. A mí me gustaría que ustedes leyeran en su casa, hermanos, ahí en el versículo 6. Bueno, está cortito el libro, lo pueden leer bien, pero del versículo 6 del capítulo 2 habla ayes contra los injustos. Y habla, hermanos, no sé si tú tengas la Biblia que estábamos leyendo entre semana, que es la Nueva Traducción Viviente. Léela primero en esta y luego la lees en la otra y habla más, lo puedes entender un poco mejor. Y yo me pongo a pensar, hermano, en estos ayes de los injustos, cómo el Señor está viendo todas las situaciones de cómo viven las personas alejadas sin Dios, cómo hacen tratos con el dinero. Dice, has construido tus casas humillando a tu prójimo, sacando provecho de tu prójimo, has hecho corrupción, has hecho fraudes. Y dice, y yo he estado, el Señor dice, yo he visto todo eso. Y dice, Habacuc decía también, Señor, y estos pueblos malos que vienen, este pueblo malo que viene, ellos confían y se enorgullecen y se jactan de sus dioses. Y piensan ellos que sus dioses le están dando la victoria. Piensan ellos que sus dioses pues son poderosos. Pero el Señor le dice ahí en el versículo 18 del capítulo 2, ¿de qué sirve la escultura que se esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que le dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate, porque ¿podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová, dice, está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra, porque él tiene al mundo en sus manos, hermano. Entonces dice, ¿de qué le sirve a ese hombre tener algo ahí esculpido de un palo y que lo pone de oro, lo baña de oro, lo baña de plata, si esa escultura no hace nada? Pero yo, le dice el Señor, yo Jehová, dice, estoy en mi santo templo. Yo soy el que vive, yo tengo las riendas del mundo en mis manos, yo tengo el control. Con estos 3 dedos, todo el polvo de la tierra, el Señor lo recoge con 3 dedos de su mano. Él extiende los cielos como nosotros extendemos las cortinas de nuestra casa, dice, para que salga el sol. La tierra, dice, es el estrado de mis pies. Gloria al Señor. Él es el Dios santo que se sienta en su santo templo. Él está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios, hermano, un Dios poderoso. Hermanos, enfrentamos cosas difíciles, pero el Señor está sentado, el Señor está en su santo templo.
Y entra esta oración y entonces Habacuc dice, oh Jehová, he oído tu palabra. He oído ese anuncio, Señor. ¿Y qué provocó en Habacuc, hermanos, ese anuncio? Temor. He oído tu palabra y temí, Señor. Temí por lo que tú eres. Dice, a medida que nosotros, hermano, conocemos íntimamente más a Dios, encontramos razones para confiar en Él. A medida que tú te acercas más al Señor, a medida que nosotros le buscamos más, a medida que nosotros estamos más en esa intimidad con Él, en esa relación con Él, más crece tu confianza, más razones tienes para confiar en Él. ¿Sí o no, hermanos? Más razones. Y aunque venga lo que venga a tus oídos, y aunque veas lo que veas, si estás tú, si has conocido, si has oído tu palabra, si has oído su palabra, hermano, entonces tú puedes confiar en ese Dios en el cual tú has escuchado. ¿Qué has escuchado de Dios, hermano? Que Él es poderoso. ¿Qué más, hermano? Nada más eso. Que Él es fiel, que Él es soberano, Él es nuestro sanador, que Él es Rey de Reyes, que Él es todopoderoso, que Él es Dios del universo, que Él me ama, que yo soy su hijo, que Él tiene cuidado de mí, que Él es bueno, que Él cumplirá sus promesas. Eso es lo único que debe de saber tu corazón. Pero le prestamos más oído a las otras cosas que a lo que tu Dios es. ¿Por qué? Porque no estás en esa intimidad con Él. Porque entre más estás cerca de Él, más razones tienes para confiar en Él, sin importar la situación. Amén. Yo en esta situación que viví, hermanos, ya hasta me estaba despidiendo. En verdad. Y yo les digo, no me daba miedo, no me dio temor, porque yo sabía dónde voy. Yo sé dónde voy, hermano, y quién estaba a mi lado. Hay un canto que dice de un hermano, Carlos Barragán, si aún en la tumba fría tú estarás a mi lado. Ahí va a estar el Señor, hermano. Pero el Señor, hermano, podemos confiar en Él entre más lo oigamos su palabra. Y va a producir en nosotros temor. ¿Tú cómo crees que oía este Habacuc? Ah, sí, Señor, pues ya lo que vengan los caldeos. No, hermanos, él estaba dentro del pueblo. Si a ti te dijeran, van a venir a conquistar esta colonia y van a hacer esto y esto y esto, y aquellos que van a conquistar son así y así y así y así, pues vámonos, ¿no? ¿A dónde nos vamos? A Estados Unidos. Vámonos de mojados. No sé, hermanos, pero Habacuc le produjo temor, porque el Señor le dijo, yo lo que prometí no tarda, y lo que prometo, Habacuc, yo lo cumplo. Entonces dice, oí tu palabra y temí, pero nace una oración de parte de Habacuc y dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Señor, que ya tú tienes resuelto hacer esto y viene esto, pero que en medio de esos tiempos que vienen difíciles y más terribles, vienen tinieblas oscuras, Señor, más maldad, más crueldad. Dios, yo te pido que avives tu obra, esa obra que comenzaste en mi corazón, que se avive, Señor. ¿Y sabes lo que es la palabra avivar, hermanos? Es incrementar la intensidad.
Señor, incrementa la intensidad en la obra que tú estás haciendo en mi vida, que tú comenzaste a hacer en mi vida. Y que en medio de las circunstancias, que en medio de lo que venga, en medio de los tiempos, en medio de que pasen tantos más y más años, Señor, tu obra sea avivada, Señor. Eso es lo que tú debes de ser tu oración, hermano. Porque venga lo que venga, tú tienes que mantenerte firme y avivada. Avivado en tu corazón la obra que Dios comenzó. Entonces Habacuc dice, Señor, aviva, incrementa la intensidad. Cuando vas a acampar y prendes una fogata y te dicen, aviven el fuego. ¿Por qué dicen eso? Porque se está apagando. Se está apagando, aviven el fuego. ¿Y qué hacen, hermanos? Le echan más leñita o le soplan o le hacen algo. Pues aquí Habacuc decía, Señor, cuando están los problemas, Señor, cuando están las dificultades, ¿qué pasa con tu llamita? Ay, como que se quiere extinguir y como que quiere apagarse ese fuego, hermano, y como, pues aquí el gozo del Señor. Y, hermanos, debemos de pedir que el Señor avive su obra, que avive su obra. Hermanos, es bien difícil y todos hemos pasado. Yo no vengo a medir mi situación con otro, hermano, porque yo te voy a contar mi testimonio a su tiempo de lo que hemos estado viviendo en este momento, pero yo no lo voy a comparar con alguna de las situaciones que tú has vivido, porque todos vivimos situaciones difíciles. Todos vivimos situaciones difíciles. Si yo te voy a platicar es para que volvamos a ver cómo el Señor se sigue moviendo y sigue haciendo cosas sorprendentes. Amén. Pero en esta semana, hermanos, ya ahí la llevo, ¿no? Yo así de repente media guanga, media bien, haciendo mis cosas. Y de repente, pues que se enferman, pero cae de repente, hermanos, no te avisa, es de repente y pues nunca yo había visto a mis hijos en esa situación, en esa circunstancia, hermanos, al grado de decir, en la noche ya para caer la madrugada, los tengo que llevar al médico porque se ven, y yo así, y mi esposo, cálmate, ¿no? Mi esposo así, cálmate, tranquilízate, porque ahorita tu situación no es para que estés ahí, alterándote y cosas así, ¿no? Y yo, viene la lucha y les digo, y viene el enemigo y no, Señor, tú dijiste que ibas a enviar sanidad a mi casa y Señor, la sanidad, parece que se incrementó más la enfermedad, Señor, ¿qué pasa? Pues yo ya te hablé y aunque tú veas que se tarda, no es así, yo estoy haciendo. Amén, hermano. Yo estoy haciendo, me dice el Señor, porque aunque tú veas que se tarda, si Dios habló, Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer. No estás solo, aunque el enemigo te diga, mira, ¿quién te habla por teléfono? Al principio todos te hablaban por teléfono o te mandaban mensaje o algo, y ahora que estás ya en la más gravedad con tus hijos, nadie. Okay. No pensé así, hermanos. Yo estoy haciendo, yo no pensé así, pero el enemigo así es y muchos así lo manejan. ¿Qué pasa? No, hermano, el Señor está contigo. Dice, mas Jehová está en su santo templo. ¿Y quién es templo del Espíritu Santo, hermano? Nosotros. Jehová está en su santo templo. Amén. No estás solo, hermano. Y no creas eso del enemigo que tú, ay, mira, te abandonaron. Eso es pura mentira. Es pura mentira, hermano. Yo sé que aquí muchos han estado orando por mi vida, que cuando oímos la necesidad de algunos nos ponemos en oración, hermanos, en clamor, y que todo el tiempo se ora por la iglesia.
todo el tiempo. En las hermanas tenemos un ayuno al mes y en ese ayuno siempre está la iglesia, desde el más pequeño al más grande. Señor, sus necesidades están en tus manos. Obra, manifiesta tu poder, Señor. Porque aún los chiquitos tienen necesidades, hermanos. Obra, Señor. Y cada mes de repente el enemigo, ¿para qué tanto ayuno? Mira, ya quedaste bien mal de tanto ayuno. No, hermanos, no desistamos, permanezcamos, hermanos. Dice, mas el justo por su fidelidad vivirá. Amén. Por su confianza vivirá. Amén. Entonces vemos que aquí él pedía, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer, y en la ira, Señor, acuérdate de la misericordia. Que cuando ya esté ese pueblo aquí, acuérdate, Señor, de que hay muchos que aún se mantienen fieles. Señor, y ten misericordia de nosotros. Que en medio de esa situación, Señor, acuérdate de tus misericordias. Acuérdate, Señor. Acuérdate, amén. Vemos, hermanos, entonces cómo Habacuc había cambiado su mente. Habacuc ya estaba en una transformación de su entendimiento. Ya las circunstancias difíciles ya no eran lo que determinaba su forma de ver a Dios. No eran las circunstancias lo que determinaban. Ahora es el carácter confiable de Dios el que determina la manera en que él ve las circunstancias. Antes veía primero, ¿qué, hermanos? Las circunstancias. Y cuando Dios le habla, él empieza a ver a Dios primero y luego sus circunstancias. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, en momentos difíciles? ¿Ver tus circunstancias? Ay, me ahogo, no. Primero tengo que ver, ¿qué? A Dios, ver el carácter de Dios. Y luego ver mis circunstancias. ¿Y a quién le vas a presentar? Aquí sería, yo le presento a mis circunstancias a Dios. No le presento a Dios mis circunstancias, sino le presento a mis circunstancias a mi Dios, que es poderoso, que es fiel, que Él es bueno. Amén. Es así como cambio. Y entonces cuando cambia tu entendimiento, empieza a haber alabanza, empieza a ver este tipo de oración. Señor, yo sé que vienen cosas peores, pero aviva tu obra. No permitas que el fuego se extinga, Señor, sino avívala, aviva tu obra. Y cuando el Señor aviva su obra, hermano, no solamente va a ser en tu vida, sino que otros la van a ver. Otros la van a ver y otros van a querer conocer de ese Dios al que tú conoces, de ese Dios vivo. Entonces el Señor es lo que quiere nosotros. Y ya terminando, dice en el versículo 17, que lo cantamos y hasta lo festejamos. Dice el versículo 16, oí y se conmovieron mis entrañas. ¿Qué pasó cuando oyó la palabra de Dios Habacuc, hermanos? Se conmovieron. Dice, a la voz temblaron mis labios. Todo eso sucedió de lo que estaba oyendo. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. ¿Cómo tienes que estar? ¿Alterado? Quietecito, hermano. Pero no quietecito como yo le decía ahí, Habacuc dice, yo voy a estar quieto, afirmaré mis pies y velaré. Seguiré confiando, seguiré orando, seguiré pidiendo, ¿sí? Y aquí dice, y si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y dice, y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar, hermano. Esto no lo decía porque era muy valiente Habacuc.
Yo lo decía porque ya había cambiado su entendimiento, ya había comprendido él el carácter de Dios, ya lo había entendido, hermano. Entonces dice, Señor, yo sé ahora que si la higuera no florece, si no hay vacas, porque todo eso él sabía que iba a acabar con todo y eso, Señor, yo me voy a alegrar en ti, porque sé quién eres tú y tú estás de mi lado y que tú vas conmigo. Y pase lo que pase, Señor, ahí siempre vas a estar tú. ¿Sí? Dice, Jehová es el Señor, es mi fortaleza. ¿Cuántos pueden decir eso hoy, hermano? Jehová el Señor es mi fortaleza. Amén. Entonces ponte de pie.